dice la palabra del Señor. Lo que vamos a leer sucedió 40 días después de haber el Señor resucitado. 40 días, esta escena que vamos a leer. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron: Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, repitamos todos, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Amén. Tomen asiento, por favor. Qué bueno recordar hoy este tema de la venida del Señor. Como decía, ¿quién decía? Juan, Pastor Yuri, se nos olvida el hecho de haber ascendido a los cielos, y aquí en este pasaje está, pero también está el regreso de Él. Amén. El regreso de Él. Pero antes de entrar en la palabra, quisiera solamente hacer algo que esta mañana se me dio un pensamiento, y yo dije, voy a proponer que Colombia sea la República Católica de Colombia. República Católica de Colombia. Se quedaron pensando, ¿por qué? Me sentí como en Afganistán, con Irak, Irán, el ambiente, porque todo lo que ha girado esta semana, todo es alrededor de la religión oficial, con el respeto de algún hermano católico que esté en esta mañana en este lugar. ¿Dónde está la Constitución del 91? Esta mañana a las 4:30, 5 de la mañana, fue la alarma general de pólvora y todo esto. ¿Y por qué tenemos que nosotros soportar esto? Soportar que un día al año se celebre algo que debemos celebrar todos los días, y que vivimos conforme al Dios vivo y verdadero que tenemos, al Cristo vivo. Por eso voy a proponer que sea llamada República Católica de Colombia. ¿Entienden por qué lo digo? Pero su iglesia tiene que dar una razón de que la clase de Dios que tenemos no es un Dios por temporadas, no es un Dios por etapas, es un Dios permanente. Amén. En esta mañana, repito, os digo, gracias por la invitación, gracias, hermano pastor. Me dijo Juanito, que predicador invitado. Pero bueno, vamos a la palabra. Y el hecho de lo que vamos a hablar esta mañana, el título es Él volverá, Cristo volverá. Es algo emocionante, la segunda venida de Cristo Jesús. La segunda venida de Cristo Jesús. Y tiene relación antiguamente con la palabra Maranata. ¿Recuerdan? Maranata, Maranata, del arameo, que aparece solo en 1 Corintios 16, 22, ese término Maranata. Cristo viene, decían los antiguos. 1 Corintios 16, 22, y dice la palabra, el que no ame al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene, el Señor Maranata. La iglesia
primitiva vivía a la expectativa del pronto regreso del Señor. Ellos creían que venía, que era inminente. Esa es una actitud buena, pero creo que tenemos una actitud contraria a nosotros, que se nos ha olvidado que Cristo viene pronto. Él viene por segunda vez, viene por su iglesia. Y eso es lo que queremos recordar en esta mañana. Es un tema doctrinal, es un tema un poquito difícil, porque vamos a ver varias citas bíblicas y les ruego por favor que no me hagan señas. No me hagan, porque no voy a ir hasta allá. Por favor, atentos, vamos a ver algunas citas bíblicas sobre este punto, mis amados hermanos, la segunda venida de Cristo Jesús. Ese término Maranata era una profesión de fe en Cristo Jesús y en su venida. Iba ligado la fe en Jesús y la fe en su venida. También es una oración al Padre para que se acelere la segunda venida del Señor. En Apocalipsis 22:20, último versículo de la Biblia, dice: amén, ven, Señor Jesús. Yo me cuestionaba preparando este tema porque digo, Señor, ¿hasta dónde yo anhelo tu venida? ¿Hasta dónde yo la anhelo? Y vamos a ver algunas cosas relacionadas con la segunda venida del Señor. Varias cosas. No voy a decir cuántas para que no se preocupen. Número 1, la segunda venida del Señor es una realidad. Es una realidad y tenemos que como cristianos entenderlo, que es real. Él viene por su iglesia. Es mencionada más de 300 veces en el Nuevo Testamento, la segunda venida, y Pablo en sus epístolas se refiere a ella por lo menos 50 veces. Pablo, ¿sabe una cosa? La segunda venida es mencionada 8 veces más que la primera venida. Libros enteros hablan de la segunda venida del Señor. Primera y segunda de Tesalonicenses habla de la segunda venida. Capítulos enteros, Mateo capítulo 24, Marcos capítulo 13, es una doctrina importante y vital dentro de nuestra doctrina cristiana. La segunda venida de Cristo Jesús. Número 1, estamos viendo la realidad de su venida. Número 2, la forma de su venida. 2 cosas quiero decir. Juan 14:3. ¿Qué es lo que está ahí? Juan 14:3. La forma de su venida. Sobre esto hay muchas doctrinas, en fin, pero creemos nosotros que será personal. Juan 14:3. Personal. Será personal. Apocalipsis 1:7 dice la palabra, estoy corriendo, ¿qué pasó con, se trabó ahí no ha calentado todavía el aparato? Entonces leámosla. 1:7 de Apocalipsis dice: he aquí viene con las nubes. ¿Cómo se fue el Señor? Las nubes lo taparon. He aquí viene con las nubes, todo ojo le verá y los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Sí, amén. Entonces, en forma personal, en forma visible, vendrá el Señor. Los que estén vivos en ese momento, como dice 1 Corintios capítulo 15, los que estén vivos lo verán. Los que no estemos vivos, ya sabemos que seremos levantados de los sepulcros y ascenderemos a la presencia del Señor, a las nubes con el Señor. Los que estén en ese momento.
Número 2, la forma de su venida será personal e invisible. No será espiritual. Algunos grupos religiosos creen que será espiritual, que nadie le va a ver, que va a estar entre todos, pero no se ve. No. Número 3, la época de su venida. La época de su venida. Mateo 24, 36 al 38. Vamos a ver si sale allá en la pantalla. Mateo 24. 24, 36 al 38. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, decía Jesús. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿No le parece como familiar esta época? Estamos como distraídos, fiesta viene, fiesta va, preocupados porque quebró Viva Air, preocupados porque quebró Ultra Air. Tantas cosas que pueden distraernos a nosotros y nos enfocamos en esas cosas, en lo pasajero, en lo terrenal, en lo temporal, fiestas y fiestas. La época de su venida. Se han hecho esfuerzos para calcular la fecha de la venida de Cristo y todos han fallado. El Señor mismo dice que está oculta para Él mismo. Solamente el Padre, en su sola potestad, sabe el día y la hora en que Jesús vendrá por segunda vez. Donde usted escuche en un grupo, en una iglesia, en un grupo, es que el Señor viene el 25, o no, pongámosle mejor el 20 de julio. Viene el 20 de julio. No, pero yo soy Julio, también llego el 20 de julio. Pero no Jesús. El 20 de julio del 2025 viene Jesús, no crea, salga corriendo a ese lugar. Porque si se hacen cábalas de todo eso, hacen cálculos, no sé qué más podrán hacer. Entonces, nadie sabe el día ni la hora, nadie sabe la época de su venida. Esta determinación de no saber que el Señor viene es algo sabio. ¿Por qué? ¿A quién le gustaría saber la fecha de su muerte? Levante la mano. ¿A cuánto les gustaría saber que el Señor lo va a llamar tal día? No. Pensemos por qué. ¿Por qué? ¿Nos incapacitaría este hecho? ¿Estaríamos nosotros como desesperados, ansiosos? No sé qué pasaría. ¿No cumpliríamos las obligaciones? Nada de eso. Es sabio el hecho de que no se sabe cuándo será la venida del Señor Jesucristo. Es suficiente saber que la muerte puede llegar en cualquier momento. Es sabio. Amén. Alguien dijo, lo más inseguro es la vida y lo más inseguro es la vida y lo más seguro es la muerte. Pero no sabemos a qué momento. Entonces, nadie sabe el día ni la hora. 1 Corintios 15, 51 y 52. 1 Corintios 15 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados.
En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Será algo tremendo, algo, decimos un término a veces, espectacular agiaco. ¿Cuándo es el agiaco? El 23 de abril. Espectacular se habla de un partido de fútbol. Pero mira lo que leemos en 1 Corintios. Trompetas, ruido, algo estruendoso, mi querido. Preparémonos. Lo que sí sé es que Cristo viene pronto por su iglesia. ¿Sabe? Yo pensaba en esto, porque es que mire, la iglesia primitiva, ella creía que la venida del Señor era inminente. Por eso su consagración, por eso su afán de llevar la palabra, de hacer discípulos, de evangelizar, porque ellos creían que el Señor venía ya. Yo me convertí hace más o menos unos 45 años, creo yo. 45 años. En esa época, como que el tema era Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. ¿Ustedes conocieron a un evangelista, Gigi Ávila? ¿Lo escucharon de él? ¿Cuál era el tema de él? La venida del Señor. La segunda venida. Cristo viene pronto. Aleluya, hermanos. Creo que debemos retomar eso. ¿Sabe por qué? Pensando en este tema, porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 días y 1000 años como un día. Para el Señor el Señor tiene problema con el tiempo. Somos nosotros los que nos preocupamos por el tiempo. Lo vemos largo, lo vemos corto, etcétera, etcétera. No nos alcanza el tiempo. Pero para el Señor no, Él no tiene afán. Y Él va a llegar, tarde o temprano, viene por su iglesia, mi querida. Amén. La época de su venida será repentina. Mateo 24, 27. Mateo 24, 27. Ya viene. 24 a 27. Ya. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Como el relámpago, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor aparecerá, mis queridos, y los que estamos en Cristo Jesús, le veremos y seremos levantados para estar con Él. Amén. Será inesperada también la venida del Señor. Inesperada. Miren, ojo con esto. Lo que leímos será como la época de Noé. Estamos envueltos en cosas. Su iglesia, nosotros personalmente como familia y una cosa y la otra. Segunda de Pedro 3, 3 y 4. Segunda de Pedro 3, 3 y 4. ¿Qué dice? Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Y el versículo 4 dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Así hay personas, como dice la palabra del Señor. Pero el que está en Cristo Jesús, el que le ha conocido, el que le ha conocido como Señor, como Salvador, debemos estar atentos y pensar que el Señor viene pronto por su iglesia. Él volverá, querida iglesia. Número 4.
Señales de su venida. Ya ustedes y yo hemos escuchado, está en Mateo capítulo 24, capítulo 25, Marcos 13, las señales de la venida del Señor. La Biblia enseña que el regreso de Cristo será precedido por un tiempo de perturbaciones físicas, guerras, dificultades económicas, y aquí hay un término interesante: inmoralidad. Inmoralidad. Yo creo que esta época es la época más terrible en cuanto a moralidad que se está viviendo. Los que somos un poquito antiguos nos sorprendemos, y gracias a Dios que nos sorprendemos, porque quieren adoctrinarnos, quieren cambiarnos la mente, quieren adaptarnos y decirle a lo bueno malo y a lo malo bueno. Esta es una época tremenda, querida iglesia, de inmoralidad. En las oraciones que hemos hecho en estos días, o esta mañana que escuché, se oraba por esto. La confusión en los sexos, no género, porque género no existe, es sexo. La confusión, el adoctrinar a los niños, pueden escoger su sexo, el matrimonio entre personas del mismo sexo, o que convivan 3 y 4 y 5 personas. Todo eso es inmoral a los ojos de Dios. Y lo que más el Señor aborrece. Pienso que como iglesia en esta época tenemos que levantarnos, mis queridos, y estar seguros de nuestros valores y de nuestra doctrina en todos los campos: moral, espiritual, etcétera, familiar, valores, principios. Estamos hablando de señales, la inmoralidad, las guerras, etcétera. Otra señal, la apostasía religiosa. Apostasía religiosa. ¿Qué es la apostasía? Ustedes han escuchado sobre esto. Es la negación, es la renuncia o la abjuración de la fe en una religión. Es la negación o la renuncia. Se refiere al acto de cuando una persona, siendo ministro, prescinde de su condición e incumple el voto que hizo un día de servir al Señor. Eso también es apostasía. Yo digo que puede llevarse al nivel del servidor. Un día dice: el Señor me ha llamado a servirle. Pero otro día pasó y otro día dice: ya no le sirve al Señor. Viéndolo bien, sería también apostasía, volver atrás. ¿Qué más es apostasía? Es, por lo tanto, la deserción y el antónimo de la conversión, lo opuesto a la conversión. ¿A quién no le ha dolido en estos días famosos cantantes que ahora dicen: no soy cristiano, o su estilo de vida homosexual, y dando conceptos contrarios a la palabra de Dios? ¿Han escuchado eso? Eso se llama apostasía, y le hace daño, mi querida, a la iglesia. Hace daño, mis queridos, al evangelio de las buenas nuevas. ¿Qué es eso? Señales de la segunda venida del Señor. O sea, que en el fondo no debiera de sorprendernos. Estamos en esa época. ¿Qué debemos hacer nosotros? Ya vamos para allá. Apostasía. Infidelidad hacia Dios. Habrá pánico, habrá confusión. La última parte de este periodo
algunos denominan la gran tribulación, cuando el Señor va a venir por su iglesia. Está en una gran tribulación. Hay posiciones teológicas, no es el punto, que la iglesia pasa por esa gran tribulación y todo lo que está pasando. Yo no sé si sea la gran tribulación, pero que estamos en una época peligrosa, como dice, tiempos peligrosos. Estamos en tiempos peligrosos, querida iglesia, y donde más debemos buscar de Dios, estar atentos al Señor. Habrá persecución a los creyentes y en especial al pueblo judío para ser probado como el fuego. Ante todo esto, de las señales y toda la época, hay un dicho que decía Martín Lutero frente a la segunda venida del Señor. ¿Qué decía Martín Lutero? Decía, debemos hacer planes como si el Señor se demorara 100 años, pero estar preparados como si el Señor viniera en esta noche. Amén. Como si el Señor viniera en esta noche. Y por último, la actitud de la iglesia frente a la segunda venida del Señor. La actitud de la iglesia. ¿Sabe una cosa? El Señor no estuvo enseñando tanto sobre el tiempo de su venida, sino frente a la actitud de la iglesia. Para el Señor es más importante la actitud de la iglesia que el tiempo de la venida. Él no dio señales, no dio cosas, o señales sí, pero no dijo tal fecha, nada de eso. Al Señor le preocupó más y más estuvo enseñando sobre la actitud de la iglesia. Ese es el último punto que vamos a ver. ¿Cuál debe ser la actitud de la iglesia frente a la segunda venida del Señor? La actitud. Se dijo que es mejor no saber el tiempo de la muerte. Por tal razón, debemos estar preparados. Amén. Debemos estar preparados. ¿Sabe una cosa? En el plano humano debemos estar preparados. En el plano humano, frente a la muerte. Es bueno también enseñar a la iglesia sobre esto. Estar preparados. Tener todo listo, todo arreglado. Como no sabemos cuándo vamos a morir, ¿qué debemos preparar? Los que tengan una casita, un lotecito, arreglen eso antes de partir con el Señor. O sea, antes de morir. Hagan un testamento, hagan un fideicomiso comercial, hagan una escritura con derecho o reserva de usufructo, para que los hijos no se peleen, para que no haya discordia entre los hermanos. ¿Cuántos han conocido familias que tienen una finquita y se mueren los papás y los hijos se agarran por ese pedazo de tierra? Se han matado, hermanos, por ese pedazo de tierra, por un ladrillo de una casa que queda. En vida, no, tan bonito, nos abrazamos y esto y lo otro, pero se mueren los papás y los hijos se agarran. Parte de la preparación nuestra y de responsabilidad es dejar, si el Señor nos llama antes de su venida, dejar todo arreglado. Lo digo por experiencia, en el sentido de que estamos en ese proceso. No es que pensemos que ya mañana me voy a morir, solamente Dios sabe. Lo hemos dicho, pero tenemos que ser responsables en eso. Igual con la venida del Señor, tener todo al día. Todo al día con el Señor. Los asuntos personales. En asuntos personales, los seguros, seguro de vida, la última voluntad. Yo he escuchado, y es bueno que lo hablemos, sería bueno que la familia supiera cuál es nuestra voluntad en cuanto, por ejemplo, no es que seamos derrotistas o seamos fatalistas, pero en el caso de una enfermedad crónica,
una enfermedad fatal. ¿Así se dice, enfermera? Fatal. Usted quiere que lo mantengan con cables por todos lados, por todos los huecos, cables, y le den respiración, le den vida artificial o que lo desconecten. Eso es parte de la preparación para que cuando el Señor nos llame a su presencia. Pero a veces nos da temor hablar esto. ¿Nos da temor hablarlo o no? Nos da temor hablarlo. ¿Usted quiere que lo cremen o que lo sepulten en tierra? Bueno, los jóvenes no piensan en eso. ¿Cierto que no? Ana María no ha pensado en eso. ¿Usted quiere que la cremen o que la que sepulten en tierra? ¿Que la qué? Que lo momifiquen. Para que lo guarden allá. Dijo el pastor Yuri que él quiere que lo momifiquen. Para que en su iglesia lo tengan allá a la entrada, seguro. Estamos mirando, no, por favor, no se me distraigan. Estamos mirando la actitud de la iglesia frente a la segunda venida del Señor. Estamos hablando de varias cosas. Organizando lo que estamos diciendo. Ahora, en el plano espiritual. Dejemos un poquitico este asunto en el plano material, personal, familiar, estar preparados. O sea, que el Señor nos llame a su presencia antes de que Él venga por segunda vez. Tener todo listo, todo arreglado, no dejar problemas. Hablemos con la esposa, hablemos con los hijos. ¿Qué platica hay en los bancos? ¿Qué platica debemos? Entonces quedaron callados. No, tranquilos, sí, no. Que conozcan. Hemos sabido de personas que pasan a la presencia del Señor, hombres. Partieron y en el velorio aparecieron 2 señoras, 3 señoras con hijos. ¿O no? Ay, mi papá, ¿cómo así? Ay, yo no conocía a mi hermano. Sí. Y murió ese señor y aparecieron los herederos. Estamos hablando en el plano personal. Hablemos. Vamos al plano espiritual y terminamos. En el plano espiritual, número 1, debemos estar listos para su sorpresiva venida. Primera Tesalonicenses 5:2. Primera Tesalonicenses 5:2. Bueno, si se demoran las diapositivas, yo no tengo la culpa que nos demoremos. ¿Ok? ¿Apareció? ¿Está el ingeniero allá? Ya, bueno. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. O sea, repentinamente, no hay aviso previo de un momento para otro. Número 1, debemos estar listos. Listos, mi querida iglesia. ¿Qué es estar listo? Estar disponible. Amén. Estar listo para obrar, para responder de una manera inmediata. Listos. Ustedes escucharon que 9 soldados fueron masacrados, no sé qué parte del país. ¿Escucharon? Ellos estaban seguramente preparados, pero no estaban listos. Parece ser que estaban dormiditos, descansando, seguramente, fatigados, y los masacraron. No estaban listos. La iglesia tiene que estar lista para la segunda venida del Señor. Amén. Lista. Querida iglesia. Listo tiene que ver con velar, estar atento. Los soldados no estaban velando. Estaban dormiditos. No lo estoy juzgando. No estoy criticando. Seguramente cansados.
La iglesia debe ser sobria, sobria. Versículo 6 del capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, por favor, 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, seamos ecuánimes, seamos equilibrados. ¿Estamos listos? El cual os confirmará hasta el fin, dice la palabra, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 1:8. No está ya la diapositiva. Número 2. Número 1, listos. Número 2, debemos animarnos unos a otros. ¿Yo qué estoy haciendo aquí en este momento? Los estoy animando a ustedes. Y yo, preparando este mensaje, me animé a mí mismo, que tengo que estar atento a la segunda venida del Señor. Número 2, animándonos y edificándonos unos a otros, así como las 6, versículo 11 del capítulo. Pásalo al 11, por favor. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como las 6. ¿Sabe una cosa, hermanos? Que nuestra conversación sea de edificación. Nuestras charlas de ánimo. ¿Cuánta gente se desanima? ¿Cuántos hermanos nuestros se desaniman, querida iglesia? Por los problemas de la vida, por las pruebas. No perseveran en la vida cristiana y vuelven atrás. Están fríos espiritualmente. Pero ¿sabe una cosa? Usted y yo podemos animarles. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Animarles. Con mi esposa y yo estamos en otro plano. No estamos aquí frente a la responsabilidad de la iglesia como tal. Aquí está el hermano pastor ya responsable, ya sabe qué es lo bueno. Pero como con mi esposa, cuando nos encontramos con alguien, eso no se le quita a uno, animar a las personas. Les damos ánimo, los abrazamos. ¿Cómo está, hermano? Vamos para adelante, etcétera, etcétera. Que tengo este problema, vamos a orar, no vamos a desfallecer. Amén. Número 3. Número 3. Esto, vida de santidad. Segunda de Pedro 3, 10 al 11. Segunda de Pedro 3, 10 al 11. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Estamos hablando de la segunda venida de Cristo Jesús. Y no podemos andar en pecado. No podemos andar mediocremente delante de Dios. Tenemos que arreglar las cosas. Así como arreglamos el testamento, el fideicomiso, tenemos que arreglar nuestra vida con las demás y con Dios. No tengamos cuentas pendientes, no tengamos tamales pendientes por ahí. Amén. Vivir en santidad, mis amados. En estos días, escuchando un poquitico por ahí el noticiero, porque, ay Señor, que uno saturado de tanta cosa. ¿Cierto que sí? Estos días, saturado de tanta cosa. Que yo creo que la peor semana para Dios es esta semana. ¿Por qué? Por la idolatría. La idolatría, mi querida iglesia. Se siente un ambiente pesado. Yo sentí un ambiente pesado en estos días. Un sopor, algo tremendo. Vivir en santidad. Ahí decía, escuchando un poquitico por ahí, porque de resto solamente escuchaba lo de siempre. El retorno, que los trancones. Pero escuché y decían los actos religiosos. La iglesia verdadera no puede vivir de actos religiosos. Tenemos que tener una vida completa, mis queridos, de santidad al Señor. Yo no puedo esperar una semana para tener un acto religioso de poner la cara larga y
con todo respeto. Número 3, la iglesia tiene que vivir en santidad para la segunda venida del Señor. Amén. Y por último, debemos estar preparados. Mateo 25, 1 al 3. Al 13, perdón. No vamos a leerlo todo, no tenemos tiempo, ya se fue el tiempo, estoy pasado del tiempo. Número 5, debemos estar preparados. Mateo 25, 1 al 13, habla de la parábola de las 10 vírgenes. No vamos a leerlo porque todos sabemos la parábola. Dice que habían 5 vírgenes o 5 damas de honor o 5 mujeres del corte nupcial, 5 insensatas y 5 sabias. Las 5 sabias prepararon sus lámparas y fuera de eso tuvieron más aceite porque el novio cuando llegara tenía que estar listas. El novio estaba en la otra casa de la novia, seguramente allá en fiesta con sus amigos, y luego regresaba a su casa y ahí hacían la ceremonia del matrimonio. Duraba como 8 días la fiesta y 5 mujeres, 5 vírgenes insensatas, imprudentes, una versión dice que tontas, cogieron la lámpara, pero era de haber cogido aceite extra porque no sabía si se demoraba el novio. Nos puede pasar a nosotros. Número 4, debemos estar preparados. Tener extra. Estos momentos de ayuno y oración, para mí, son momentos extras. Si usted no lo aprovecha como iglesia, el pastor invita a 3 días de ayuno y oración. Hay que sacar el tiempito, hay que prepararnos. Son oportunidades, como decía Juan Wesley, de gracia para llenar nuestros depósitos de aceite y permanentemente limpiar la lámpara, que se alumbre bien, querida iglesia. Preparados. Jesús, cuando enseñó sobre su segunda venida, no se refirió en términos de tiempo, repito, sino de condiciones. ¿Cómo estamos para cuando venga el Señor por su iglesia, querida iglesia? Amén. La pregunta final es, ¿está usted preparado? ¿Está usted preparado? Me alegra, una cuña para los matrimonios, una cuña. ¿Cuántas parejas hay en la clase de matrimonios para contraer nupcias? 6. Gloria a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Porque nombro esto. Mis queridos, delante del Señor no hay estado de, ¿cómo se llama? Concubinato. Unión libre, gracias. Unión libre. Antiguamente era concubinato. Habrán cosas especiales que impiden, pero eso es estar preparado para la segunda venida del Señor. Arreglar mi vida delante de Dios. Amén. Si estamos en unión libre, vamos a arreglar nuestra vida. Amén. Un ejemplo solamente. Si tenemos deudas por allá, vamos a arreglar, vamos a pagar las deudas. ¿Cómo está mi vida? Pregunta final. ¿Cómo está mi vida? ¿Estamos preparados? ¿Estamos listos? ¿Estamos viviendo en santidad? ¿Nos estamos animando unos a otros? Querida iglesia, aquí está la pregunta del millón. Si el Señor llegara en esta noche por su iglesia, o sea que no llegara esta noche por su iglesia, sino que el Señor nos llamara a su presencia individualmente, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos? ¿Estamos en paz?
con la gente, estamos en paz con Dios. Podemos decirle, Señor, heme aquí, aquí estoy, Señor, estoy listo. Incline su rostro. Padre, en esta mañana te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Oh Dios, hoy, donde el mundo occidental celebra hoy tu resurrección, hoy como iglesia genuina y verdadera, estamos recordando que tú ascendiste al cielo, pero como ascendiste, tú volverás nuevamente por tu iglesia. En esta mañana, Padre, pudiéramos decirte, amén, Señor. Ven, Señor Jesús. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Ayúdanos a estar siempre preparados, siempre listos, Señor. No importa que tengamos compromisos laborales, que tengamos que desplazarnos, que tengamos que estudiar, ir a la universidad, en el lugar que estemos, Señor. Ayúdanos a estar siempre así, Señor, dando testimonio de ti, Señor Jesucristo. Espíritu Santo de Dios, convéncenos de pecado, aún de los pecados que nos son ocultos, para estar limpios delante de ti. Nuestras vestiduras blancas y resplandecientes, el lino fino para tu iglesia, Señor, la esposa del Cordero, Señor. Oh Jesús, en esta mañana, Señor, aliéntanos cuando ha venido el cansancio, Señor. Padre, oramos en forma especial por los jóvenes. Los jóvenes, Señor, que se fatigan, como dice tu palabra, se cansan. Oh Dios, tropiezan, se caen. Quizás los que somos mayores tenemos más experiencia. Hemos aprendido, Señor, que lejos de ti, Señor, la vida no vale, Señor. Hemos aprendido a amarte en las pruebas. Hemos aprendido a serte fieles, Señor. Oramos por los jóvenes presionados por tanta filosofía, tanta ideología, Señor. Padre, oramos por nuestros hijos, por nuestros nietos. Oramos por la familia, nuestra familia que no te conoce. Oh Dios, en esta mañana, yo no sé si usted puede ponerse de pie, no sé si el pastor. Padre, aquí estamos, Señor de la gloria.